Televidentes, el programa Hablamos Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho, en un programa más y con una invitada muy especial. Se trata de María Paula Romo Rodríguez. Ella es abogada, es máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad San Francisco de Quito. Ha sido ex asambleísta constituyente en el año 2008. Fue legisladora y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en el periodo del 2009 al 2013. Es docente universitaria. Entre el 2015 y el 2017 fue decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Internacional. Y en ese ambiente, como académica, como ex asambleísta, como política, la hemos invitado a este programa que lo hemos denominado Educación, Justicia y Control. Así que durante esta hora vamos a conversar con nuestra invitada y también con nuestro compañero de labores, compañero profesor Alberto Vélez, a quien damos inicialmente la bienvenida. Muchísimas gracias, qué placer estar con todos ustedes todos los martes a partir de las 9 de la noche en Hablamos Derecho. Este programa que propone la Academia, la Universidad de su Sangre, la Universidad con Corazón, como siempre la Universidad San Gregorio de Portoviejo, hoy encantados de tener este encuentro conversacional con esta grande de la política ecuatoriana, con esta mujer de mucho lustre, prístina, transparente, clara en cuanto a sus ideas y que tiene ya talla internacional, con María Paula Romo, un placer y un honor. Gracias, Alberto. María Paula, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar estar en este programa. Buenas noches, Marcelo, Alberto. Para mí es un placer estar aquí. Gracias por su bienvenida generosa. Es un gusto estar en la universidad y también el poder compartir esta charla con ustedes. Mil gracias. Muy bien. Y como decíamos, el programa lo hemos titulado Educación, Justicia y Control. Y en este primer segmento queremos hablar de educación. No solo la educación superior en el ámbito en que nos desenvolvemos los tres que estamos aquí en este panel. Sin embargo, queremos hablar también de la educación, la política de infraestructura que llevó el gobierno con las escuelas del milenio, el abandono y prácticamente el olvido hacia las escuelas comunitarias, es decir, todo aquello que engloba estas políticas públicas que fueron cuestionadas por parte de los ciudadanos, de los políticos y de los no políticos, mientras que el gobierno los vaticinaba como la gran obra de esta década. Frente a ello, María Paula, esas políticas públicas que el gobierno estableció, y comencemos para, en este caso, puntualizar, la educación media, la educación básica, las escuelas del milenio, ¿fueron elefantes blancos, son elefantes blancos o simplemente son realmente lo que manifiestan los correístas de que fue la obra básica en el desarrollo educativo del Ecuador? Me parece que en este periodo, en estos primeros meses del gobierno del presidente Moreno, hay una cosa buena que está sucediendo y es esta especie de baño de verdad que hay en el país, ¿no? El poder transparentar algunas cosas. Ojalá en el campo de la educación se siga en esta línea porque ya se han escuchado algunas críticas del propio presidente Moreno precisamente sobre las escuelas del milenio como unos grandes elefantes blancos y la necesidad de recuperar las escuelas de calidad, pero en su comunidad, porque una escuela tiene un papel que jugar ahí. En esa medida a mí me gustaría traer algunos datos a la conversación. Por ejemplo, a pesar, supongamos, que no tuviéramos ninguna crítica sobre el modelo de las escuelas del milenio y que no tuviéramos una crítica de cómo representó el cierre de escuelas comunitarias, el tema de la educación bilingüe. Me parece que en el país hace falta decir, aclarar, repetir que a las escuelas del milenio solamente van el 5% de los niños y las niñas que se encuentran en el sistema educativo ecuatoriano. Es decir, a pesar de que se muestra como la gran transformación del modelo, la cobertura que tienen las escuelas del milenio es solamente para 5 de cada 100 niños y niñas en el Ecuador. Entonces, la pregunta en verdad para evaluar la educación en el país sería ¿cómo les va en el sistema educativo a los otros 95 niños y niñas? Aunque nos hablen maravillas de las escuelas del milenio, la pregunta es cómo le va al 95% de los niños y las niñas en el Ecuador y ahí, ojalá pronto el gobierno transparente otras cifras. Y en ese caso, los 95 que no se incorporaron a este sistema educativo de las escuelas del milenio, dejaron de estudiar, buscaron la educación privada y sobre todo,
estas condiciones se pudieron dar también sobre todo en la población rural? En este tema las cifras han sido precisamente a la inversa. Hay más niños, niñas, adolescentes que han entrado al sistema público de educación, ahí ha crecido la matrícula, pero creo que ojalá pronto tengamos otras cifras. Por ejemplo, de las personas, de los jóvenes que superan el examen, el que antes se llamaba ENES, el que hoy se llama Soy Bachiller, Ser Bachiller, la pregunta ahí sería ¿cuántos vienen del sistema público de educación? En el primer examen, en el primer ENES, el 80% de quienes reprobaron el examen venían del sistema público. Entonces, ahí tenemos una nueva pregunta sobre la calidad de la educación. A ver, ya no solamente las escuelas del milenio, que cubren a un porcentaje muy pequeño, no se pueden utilizar como esta es la gran transformación en la educación ecuatoriana, solamente cubren al 5% de los niños y las niñas. Pero si del resto de la educación, que ha crecido la matrícula, que muchos han pasado del sistema privado al sistema público, cuando llegan a culminar sus estudios, el 80% de los que reprueban vienen del sistema público, entonces uno tiene que preguntarse sobre la calidad, sobre otras medidas que se han dado, medidas que han sido muy polémicas, como por ejemplo el tema de las clases de inglés. Se redujeron las clases de inglés, se reemplazaron por educación física todos los días de la semana, pero al mismo tiempo la Ley de Educación Superior exige unos niveles mínimos de inglés a la mitad de la carrera para poder conseguir la titulación. Entonces, ahí uno evidentemente se pregunta cómo puede, por un lado, exigirse inglés para la educación superior y por otro, retirarse de la educación básica, porque eso en algún momento va a causar un choque. Y me parece que también la educación, además de darme herramientas para poder conseguir un trabajo, para pasar a la universidad, la educación tiene que darme herramientas para la vida. Y ahí hay un dato que a veces no se recoge o que no se considera como parte de la educación, pero yo creo que hay que ponerlo. Y la funcionalidad, perdóname María Paula, y la funcionalidad de esas escuelas del milenio realmente son utilizables, adecuadas para la región sierra y para la región costa. ¿Sabes tú la molestia de los chicos, sobre todo en las costas, de la falta de un ambiente adecuado, fresco, como realmente debería ocurrir, y al contrario, es un aula llena de calor insofocable, una angustia de los chicos, sobre todo después de las 10 de la mañana? Sí, yo creo que este ha sido uno de los grandes problemas de esta época, pensar que un solo modelo le quedaba bien a todos. Lo mismo ha pasado con las casas, que no se puede hacer el mismo modelo para la sierra que para la Amazonía, que no se puede hacer el mismo modelo para zonas en donde hay lluvia que para zonas en donde no hay agua. Entonces, me parece que en ese caso, desde el punto de vista ya del diseño, de la arquitectura de las escuelas del milenio, ese es otro tema que habrá que atender y corregir, porque la infraestructura estatal no puede tener los mismos modelos, los mismos moldes para todo el país. Y ahí, para seguir añadiendo los temas, ¿no es cierto? La otra pregunta también va a ser cuál es la responsabilidad política de quienes en su momento debieron asegurar esa infraestructura, porque con todos estos problemas, con la baja cobertura, etcétera, también como resultado del terremoto en las provincias de Manabí y de Esmeraldas, hay mucha infraestructura educativa que se perdió o que se dañó. Y recordaremos ese episodio, el entonces ministro de Educación, hoy legislador de la República, apareció por todos los medios, incluso compareció a la Asamblea y dijo que a él le había parecido que no era un buen negocio asegurar las escuelas. Violando el Reglamento General de Bienes, que señala precisamente que los bienes públicos tienen que asegurarse. Exacto. Entonces aquí, como también tenemos unos temas que nos superan, que ya cada día tenemos un nuevo problema en el país, nos vamos olvidando de esas cosas. Pero cuando estamos hablando del sistema de educación, de la infraestructura, hay que recordar también que eso representó para el país grandes costos y que hay responsables que todavía no han recibido pues la consecuencia de lo que hicieron o dejaron de hacer. De estas últimas respuestas hemos establecido que hay dos contextos para la educación. Hablar de entornos, hablar de realidades. Y hemos visto que la educación en alguna medida está descontextualizada y no aplica para las realidades intrínsecas de cada ciudadano. Alguien dijo, y me parece que con mucha razón, que estamos
haciendo que el estudiante vaya a la educación y no que la educación vaya al estudiante. ¿Cómo se puede invertir el modelo? ¿Cómo hacer que esa educación llegue al estudiante? Habida cuenta de lo que señala el señor rector, por ejemplo, que hay alumnos que tienen que transitar kilómetros y kilómetros para poder llegar a un centro educativo. ¿Cómo podemos revertir ese modelo? ¿Cómo podemos transformarlo? ¿Y qué reformas hacen falta para que esto pueda ser una realidad? Bueno, yo creería que ahora hay una especie de contraorden, de una nueva instrucción en lo que tiene que ver con el Ejecutivo, porque de las declaraciones que he escuchado del presidente Moreno, ha dicho, se terminaron estos grandes elefantes blancos y vamos a poner en las mejores condiciones las escuelas pequeñas, medianas, cerca de cada comunidad, y también los hospitales o los centros de atención de salud de primer nivel. Entonces, creo que es pensar el modelo. No necesitamos una escuela gigantesca con ascensores a la que los chicos tienen que viajar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, sino que necesitamos una escuela, un centro educativo que además cumple un papel en una comunidad. Una comunidad en donde hay una escuela es una comunidad que se transforma. Hay una infraestructura, hay un profesor o varios profesores viviendo ahí, hay algunos factores de la economía que se mueven alrededor de eso. Parte del cuidado y de la integración de esos niños y de esas niñas es que no se expongan caminando 1 hora o 2 horas. Hay la oportunidad de estudiar. Exacto. Porque si nos ubicamos en el sector rural, esos padres de familia tienen que contratar transporte escolar, lo cual es inaccesible económicamente hablando a una persona o para muchas familias, y por lo tanto estaríamos evitando que exista este analfabetismo que se da lugar precisamente por la lejanía en la que tendrían que asistir a estas escuelas del milenio. He escuchado también en estos mismos estudios que hay lugares en donde varias familias en una comunidad se han puesto de acuerdo, han alquilado un cuartito, una casita cerca de la escuela. Las madres se turnan para ir a vivir allá toda la semana para que los niños estén cerca, porque es muy difícil que un niño camine entre ir y regresar 3, 4 horas al día. Y hay otros factores también. Si es que es muy riesgoso, si es que es un problema, si regresan de noche o tienen que caminar en la madrugada cuando todavía está oscuro, también muchas familias optan porque las niñas abandonen la escuela. Claro. Porque las adolescentes abandonen la escuela. Entonces, el tema del transporte, de la movilización, de la distancia, tiene implicaciones sobre la organización de la familia, tiene implicaciones sobre la comunidad, tiene implicaciones sobre el acceso a la escuela, y ahí, sobre esas implicaciones, se agravan para las niñas. Y si a ello le sumamos la sanción que existe en la ley de tránsito a los conductores de estas camionetas que no pueden transportar a los chicos en un lugar donde no hay la accesibilidad del transporte público. Claro, de un autobús escolar. Es que cuando estas normas o estas reglas están hechas desde un escritorio en donde creen que todas las cosas pasan como en Quito, como en Guayaquil, ¿no? Desconociendo la realidad muchas veces de los barrios, inclusive en esas ciudades, de zonas en donde no hay transporte público regularizado y en donde efectivamente en muchos sectores del país y en la ruralidad hay quienes se transportan en camionetas peor todavía, niños que tienen que caminar por horas. Ojalá esto vaya cambiando. Yo entendería que hay una especie de contraorden del presidente Moreno para poner los ojos de nuevo en educación más cercana a la comunidad. María Paula, ¿qué pasa con la matriz educativa? Tenemos un esquema que es el mismo para el niño de la ciudad, para el niño del campo, para el niño de la costa y de la sierra. ¿En qué medida sería necesario que se instrumenten maneras de enseñar que vayan más atadas a la realidad de cada uno de esos segmentos? Sí, Alberto, y tu pregunta me trae también a algo que yo quería mencionar hace un rato y espero que no se me pase, voy a recuperarlo ahora. La educación tiene que ser en efecto liberadora, tiene que prepararte para la vida, para tu contexto, para desarrollarte y también para cambiar tu contexto. Es decir, si yo nazco en una provincia, en una zona rural, en una frontera, pero decido irme a estudiar en otro país, tengo que también tener las habilidades para que yo pueda... Como una doble experticia, sí, ¿no? Para que Zonal yo pueda, y una más abierta. Exacto, conocer mi realidad, desempeñarme en mi realidad, pero que al mismo tiempo no me quite la oportunidad de expandir mi realidad. Por un lado eso, pero la educación también tiene que enseñarme, tiene que ser educación para la vida. Hay un lema muy lindo de una organización social que trabaja con temas educativos que se llama Contrato Social para la Educación, lo cito. Ellos tenían una propuesta y que la llevaron a la constituyente y que está puesta en el texto constitucional, que es educación para la vida y educación a lo largo de toda la vida. Y entonces ahí yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo nos va con este tema de educación para la vida cuando en la última década
se han incrementado en un 78% los embarazos de niñas entre 10 y 14 años. Fíjense el dato tan lacerante para la realidad. Entre 10 y 14 años se incrementa el embarazo en un 78%. ¿Qué oportunidades tienen de desarrollarse niñas que son mamás a los 11 años, a los 12 años? Y a eso habría que añadirle, si es que esto también no nos muestra unos datos escandalosos de violencia sexual. Porque ¿cómo es la realidad de una niña que se embaraza a los 10 o 12 años? Seguramente lo hace en un contexto de violencia, de abuso, y su vida va a ser una vida distinta si es que es madre por debajo de los 14 años. Entonces, ¿qué hace sobre esos temas el sistema educativo? ¿Qué hace sobre los temas de violencia? ¿Qué hace sobre la educación para desempeñarme en mi comunidad, en la familia? ¿Cómo los profesores se convierten también en unos vigilantes que alerten sobre esta realidad? Es integrar todos estos factores también al sistema educativo. Muy bien, gracias María Paula. Nos vamos a ir a unos anuncios institucionales para volver en el segundo segmento de este programa Hablamos Derecho con nuestra invitada María Paula Romo. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos en este segundo segmento de nuestro programa Hablamos Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de Derecho. Nuestra invitada, María Paula Romo Rodríguez, abogada, y por lo tanto en este segmento vamos a hablar de la justicia. Una justicia que para muchos o para la mayoría de los ecuatorianos han coincidido. Existe una intromisión del Ejecutivo en la justicia. No existe independencia de las funciones del Estado. En este caso específico, no existe la independencia de la justicia. Se han visto una serie de actos que ponen de relieve, efectivamente, que no ha existido lo que todo el Ecuador reclama, esa independencia. María Paula, como abogada, ya hablamos en el primer segmento como académica sobre la educación, ahora sobre la justicia. ¿Crees tú que efectivamente lo que la mayoría de ecuatorianos señala es una realidad, o es que solo por desafecto a las políticas de Correa es que se menciona la necesidad de buscar que exista esta independencia de las funciones del Estado? Bueno, el tema de la independencia de la justicia es elemental para un Estado de Derecho y el Ecuador lo ha discutido muchas veces a lo largo de su historia última, ¿no? Y hemos tenido más de un conflicto cuando los gobiernos han intentado tomarse la justicia. Algunos de unas maneras más burdas, otros de maneras más sutiles. Lamentablemente, el gobierno de Rafael Correa no fue la excepción. Y, como recordaremos, en el año 2011, el gobierno del expresidente dijo, le voy a meter las manos a la justicia. Y en este caso, ahí sí como abogada yo diría a confesión de parte, relevo de prueba. Si el propio Correa nos dijo que le iba a meter las manos en la justicia y así lo hizo. Y hoy lo que estamos viendo es la confirmación de lo que muchos, ya tenemos muchos años diciéndolo también. Hay el informe de un experto peruano, el doctor Luis Pázara, un informe sobre el estado de la justicia que fue hecho un poco después de la consulta popular para la metida de manos a la justicia, que también lo dice. Y lo dice con muchos ejemplos, porque la pregunta que tú realizas, Marcelo, de ¿es un problema de desafecto o en verdad tenemos unas formas de probarlo? Creo que es muy importante esto. El libro de Pázara contiene memos de las instrucciones que se mandan a los jueces, memos sobre esta especie de indicativo general de que el Estado no podía perder juicios, de que los jueces debían considerar como un actor privilegiado al Estado, que eso es muy grave. También algunos datos sobre jueces destituidos, sobre la opacidad en algunos manejos del Consejo de la Judicatura, y aunque este libro no es actual,
porque ya tiene algunos años. En el paso del tiempo hemos visto nuevas evidencias. La última, esta filtración de correos electrónicos, en donde quedaría el Consejo de la Judicatura Exacto. y el expresidente Correa. Exactamente, y algunos funcionarios del Ministerio de Justicia, en donde quedaría en evidencia, por ejemplo, que entre el Consejo de la Judicatura y el Ejecutivo se intercambiaban información, opiniones, un análisis de los candidatos en la última renovación de la Corte Nacional de Justicia. Y alguien podría decir, mire, cuando hay una lista de candidatos, todos somos libres de hacer unas observaciones sobre esos candidatos. Y no hay problema si ese correo nos intercambiamos aquí entre nosotros como colegas y decimos, aquí hay un abogado que es experto en este tema, aquí este señor es mi amigo, este señor no. Pero sí es un problema cuando ese intercambio es entre el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, y nos han dicho que los concursos son limpios, que ahí no tiene nada que ver quién es amigo, a qué sector político pertenece, sino que es una especie como de un cálculo matemático, de asignarle puntos y que luego gane el mejor, el que tiene más méritos. Cuando en realidad vemos los correos electrónicos y no estaban averiguando cuántos libros ha publicado o si tiene un doctorado, sino es familiar, es peligroso, es cercano al movimiento de gobierno. Y cuando vemos las observaciones que pusieron y los resultados del concurso, pues resulta que los concursos no eran tan concursos, perdonen la repetición de los términos. María Paula, conversamos con algún otro invitado en este mismo set hace algunos programas atrás y decíamos que se está replicando un poco lo que George Orwell nos retrata en su novela 1984. Hay un gran tutor, un gran monitor, un gran ejecutor de todas las cosas, que todo lo ve, que todo lo oye y que consciente o no los actos de cada ser humano. Parece que el Consejo de la Judicatura cae en esta figura orwelliana y cae dentro de los contextos que la novela señala. Por lo tanto, ¿en qué medida el Consejo de la Judicatura debería sostenerse como tal? Porque es la representación del Ejecutivo, y el Ejecutivo, el rato que mete su mano en una rama que debería ser absolutamente independiente. La justicia debe ser libérrima, siempre lo hemos sostenido. No hay otra manera de que ella se entienda y que cumpla las funciones para las cuales fue creado. Entonces, ¿debería desaparecer el Consejo de la Judicatura? La figura del Consejo de la Judicatura como un órgano de administración fue el resultado de una corriente en América Latina de separar la tarea jurisdiccional del juez, de dictar una sentencia, de las tareas administrativas, de que no sea la Corte Nacional la que hace el proceso de selección de oficiales de un juzgado. Y creo que eso es correcto. Yo creo que es importante que haya un órgano auxiliar administrativo. Lo que es increíble es que el órgano administrativo casi esté por encima de la Corte y que se dedique a revisar sentencias, porque eso es lo que virtualmente ha hecho, a nombre del error inexcusable. Entonces, me parece que ahí lo importante sería como poner las cosas en orden. Un Consejo de la Judicatura que sea un órgano de administración y de recursos humanos de la función judicial estaría muy bien, pero que trabaje en conexión con la Corte Nacional de Justicia, que tenga un plan, por ejemplo, que la Corte Nacional de Justicia pueda aprobar eventualmente, porque no hay como ir por un lado en lo administrativo y otro lado quienes están comprendiendo el dictar las sentencias. Creo que ese es un avance. Creo que otro avance es dejar muy claro que a un juez solamente le puede revisar la calidad de su sentencia otro juez. Es un juez superior y para eso existen los recursos correspondientes, y el Consejo de la Judicatura tendría que ocuparse de otros temas. Pero también cómo se nombra a los vocales del Consejo de la Judicatura, porque independientemente de los méritos del doctor Yalc, que yo creo que los tiene y ha trabajado en esto muchos años de su vida, pero es un problema muy grave que alguien pase de ser secretario particular del presidente de la República a ser presidente del Consejo de la Judicatura. María Paula, un amigo juez decía, vivimos en el imperio del temor. Entonces, si tenemos ya este estamento que está causando este nivel de obsecuencia de los jueces temerosos de perder su cargo, entonces allí la figura está plenamente descrita. Pues hay mucho miedo en los jueces ya de dictar sentencias libres, sentencias apegadas a derecho, y no tener un sesgo previo que ya está generado por este órgano que todo lo controla. Como que se quedaría enraizado por algunos años más. ¿Y qué hacer lo más rápido posible para que se supere aquello? Sí, así como Correa en el 2011 le metió las manos a la justicia a través de una consulta popular, hoy que el país discute precisamente una posibilidad de una consulta,
uno de los temas o algunas de las preguntas de esa consulta popular deberían ser para sacarle ahora las manos de la justicia, ¿no? Para sacar las manos de la justicia del Ejecutivo, aunque yo concuerdo en que eso va a tomar un tiempo, no es cuestión de una reforma, es también lo que se instala en la mentalidad de la gente. Correcto. Alberto hace un momento hablaba de la novela de Orwell de 1984, y ahí uno de los crímenes más importantes era el crimental, que era un crimen que se comete con el pensamiento. Así Eso es. dice esa novela. Y entonces, nada más terrorífico que enseñarle a la gente a evitar pensar, tener una postura crítica, porque creo que también en muchos casos ha sucedido esto. Lo que yo digo, un montón de comedidos. Ya no gente que recibía una instrucción, sino que por las alertas, por los jueces destituidos, de una vez se pasaban de comedidos, ¿no? Ganaban puntos. Exacto, Claro, entonces, méritos haciendo aquello. sin que necesariamente haya una instrucción o una interferencia, pero el miedo les ponía a todos muy comedidos, pensando inclusive, ¿cómo querría el gobierno que yo falle en este caso? Eso es inaceptable para un juez. Entonces, cuando decíamos se queda enraizado, de hecho también tenemos un tema tú mencionabas el asunto del escogitamiento. ¿Y dónde se ven los casos más graves de la intromisión? En el área penal y por el otro lado en el área contenciosa administrativa. Así es. De manera que se requiere un remesón en los jueces que han estado en esas áreas, porque por más que cambiemos a través de alguna consulta o ratifiquemos la independencia de la justicia, al quedar los mismos que han venido siendo generosos con el Ejecutivo en esas sentencias, en los juicios contenciosos administrativos, seguirán en esa misma situación y no ha pasado absolutamente nada. Por lo tanto, tiene que haber también alguna forma de sanear, porque no podemos esperar que sigan durante más tiempo cometiendo los mismos errores hasta que logren mentalmente cambiar esa actitud. Así que es hora ya de recobrar de manera urgente, inmediata, esa libertad en la justicia. ¿Qué hacer entonces, María Paula, con estos jueces? Y específicamente lo menciono, con causa, porque ejerzo mi profesión, soy un administrativista y mi labor siempre ha sido defender a los ciudadanos contra el Estado. Y hemos perdido causas en la Corte Nacional de Justicia violando precedentes que por muchísimos años se vino construyendo en la antigua Corte de Justicia en un avance del derecho administrativo. Entonces, ¿qué hacer con ello? Así es. Hay muchos casos en el país en estos años de asuntos que eran obvios, que casi hay sentencias. Yo incluiría ahí a la propia Corte Constitucional, Correcto, por ejemplo. con la creación de esa resolución que permitió las acciones extraordinarias de protección para las personas jurídicas. Pero, y la Corte Constitucional ha creado unos precedentes que cuando uno conversa con colegas de otros países o en una universidad afuera, nadie lo puede creer, o sea, es algo fantástico. La Corte Constitucional ecuatoriana ha dicho que los derechos fundamentales son para el Estado y ha dictado medidas cautelares para que los ciudadanos no le puedan afectar al Estado en términos de la relación Estado-ciudadano, administración-administrado. Entonces, hay unos precedentes que son muy graves. Yo concuerdo en que hay muchas de estas autoridades y de estos jueces que deberían ser cambiados y no podemos esperar a que sus periodos culminen porque entonces vamos a seguir arrastrando el mismo problema. Pero creo que podría aplicarse la misma figura que se estableció en la Ley Orgánica de Servicio Público. Comprarle la renuncia y listo, por favor, desocupe, se fue indemnizado, y con ello permitir urgentemente que se recobre, la reestructure. Se podría prever en la propia consulta popular. Fíjense ustedes que cuando en el 2011 se incluyó la pregunta sobre la metida de manos en la justicia, la pregunta de la reforma constitucional fue una o dos preguntas para reformar la conformación del Consejo de la Judicatura, pero luego tenían una línea que decía, según consta y con las reformas que constan en el anexo de esta pregunta, y habían 6 páginas de anexo de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, que ahí precisamente es cuando se le facultó con gran amplitud al Consejo de la Judicatura a hacer lo que en efecto ha hecho. Entonces, la consulta popular puede ser un punto de arranque, pero luego tenemos que preocuparnos por una futura Corte Nacional de Justicia que nos devuelva al sentido común.
que vuelva a poner en orden los precedentes. Y lo mismo para la Corte Constitucional. Saliéndome un poquito del contexto, pero creo que es necesario por lo que tú acabas de decirnos. Estamos ya tocando el tema de la consulta, pero hay tantas cosas que deberían ser tocadas en la consulta que prácticamente vamos a tener una lista de nunca acabar y sería inejecutable desde la posibilidad del ciudadano común de ir analizando cada una de las preguntas y responderlas. Es allí que en algunos foros se debate, ¿será que la consulta es suficiente o realmente deberíamos ir a una constituyente? Yo creo que la consulta es una parte. Estoy totalmente en contra de la idea de la constituyente. Yo formé parte de una constituyente. Gracias a eso viví en esta provincia durante casi un año, precisamente por la Asamblea Constituyente. Y creo que fue un trabajo y un esfuerzo muy grande, pero que una constituyente se explica en determinados momentos y en determinados contextos. Hace 10 años estábamos hablando de un país que veía por delante, que veía venir la mayor bonanza económica que ha conocido en mucho tiempo, por ejemplo. Entonces, la consulta, una constituyente que abre una serie de posibilidades, es una época de incertidumbre. Una época de incertidumbre con una economía boyante es una cosa. Una incertidumbre tan grande institucional en medio de una crisis puede económica llevar al caos. Es otra cosa. Para poner un ejemplo, ¿no es cierto?, de y los costos cómo se también explica en diferentes contextos, pero también el ambiente de la política y de la economía. Además, yo creo que hay que reconocerle a la constituyente que no es la constituyente o la constitución de Correa. Es cierto que el papel que en ese momento jugó el expresidente Correa fue muy importante, pero la Constitución también es el resultado de una serie de reivindicaciones de muchos sectores. Y me parece que la consulta popular para reformar la Constitución, un referéndum, podría corregir las cosas más graves que tiene la Constitución, que hay, por supuesto que existen, las cosas que antes no se veían malas, pero que han sido distorsionadas a tal nivel que se han convertido en el símbolo de la concentración de poder, del autoritarismo. Me refiero, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana. Creo que todo eso se puede reformar con una consulta popular, pero además de esta lista interminable que tenemos de temas pendientes, creo que muchos van a tener que pasar también por reformas legales, por reformas institucionales, por decretos inclusive. Y en ese caso, María Paula, precisamente de reformas, y una de las cosas que más se ha promovido, y el presidente Moreno en estos 120 días que lleva, habló inicialmente del asunto de la tabla de las drogas. Y ese es un tema muy sensible que no se ha vuelto nuevamente a actualizar. Y se ha quedado ahí. ¿Qué hacer con aquello? Bueno, este es un tema que es muy sensible en el país. Cuando uno pregunta a los ciudadanos cuáles son las cosas que le preocupan, ¿no? Yo participaba en una reunión sobre temas políticos y escuché hace algunos meses algo muy interesante. Decían, la política tiene que ocuparse de aquello que a los ciudadanos les quite el sueño. Y cuando uno piensa en el Ecuador, en nuestras ciudades, ¿qué le quita el sueño a un ciudadano? Le quita el sueño a una mamá, a un papá, el pensar en qué está su hijo, ¿no? Y estos riesgos a los que se expone. Yo no creo que la solución sea cada vez ajustar la tabla para meter a más gente presa, porque creo que ahí tenemos que abordar... Y la calentura no está en las sábanas. Y entonces, si bien es cierto hay que tener una política seria de lucha contra el narcotráfico, me parece que el Estado tiene que enfocarse en las partes más grandes, en los grandes jugadores de un negocio muy lucrativo y que corrompe a los estados, pero que también en lo que tiene que ver con los jóvenes, tiene que ocuparse en dar más y mejor información. No es cierto que es lo mismo una droga que otra, no podemos vivir haciendo unas propagandas que escandalizan, ¿no es cierto?, a toda la población, cuando en realidad tenemos sociedades que usan tanto estupefacientes. Un trago, por ejemplo. Entonces, creo que también necesitamos sincerar algunas discusiones, aprender a consumir con moderación y después de la edad adulta, un trago, por ejemplo. Aquí las edades de inicio en el alcohol han bajado mucho también. Pero hay una pregunta que siempre tiene relación con esto. Cuando en mi época en la Comisión de Justicia nosotros tuvimos varias reformas penales en donde nos pedían bajar cada vez más la edad de imputabilidad. Y veíamos unas tablas sobre adolescentes en conflicto con la ley penal, adolescentes infractores, detenidos en los centros. Y a mí siempre me mostraban las tablas, me decían, fíjese qué problema tan grave que hay en Loja, fíjese qué datos tan altos que hay en Manabí. Y yo devolvía la pregunta y les decía, ¿cuántas canchas de fútbol hay? Claro. ¿Cuántas canchas de básquet hay? ¿Cuántos teatros? ¿Cuántos cines?
O sea, ¿qué otras alternativas le estamos dando a una población que está buscando su identidad, su camino, su entretenimiento, que está buscando pareja, lo que pasa en la adolescencia? Entonces, ¿cómo estamos canalizando todas esas energías? También nos ayudaría a explicar lo que el Estado y los gobiernos seccionales tienen que hacer frente a los adolescentes en el país. Perfecto. Gracias, María Paula. Nos vamos a los anuncios institucionales. Este es un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de Derecho. Al regresar, estaremos en el tercer segmento hablando sobre el control. Los organismos de control, la necesidad de cambios o de mantener el status quo. Ya lo veremos con nuestra invitada María Paula Romo. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio. Experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos al tercer segmento de nuestro programa Hablamos de Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de Derecho. Nuestra invitada en este programa, la doctora María Paula Romo Rodríguez. Estamos analizando con un tema de educación, justicia y control. Y en este tercer segmento vamos a hablar del control. Un control que se requiere a gritos urgentemente cambios. Cambios que no solo sean los que existan en la ley, sino cambio de actitudes en quienes representan a los organismos de control, puesto que hoy casi todos, por no decirlo todos, tienen una serie de situaciones que implican una especie de corrupción, otros de fraternidad con quienes están supervisando o controlando, lo cual indudablemente hace que se pierda esa autonomía e independencia entre el juzgador y el juzgado. Por lo tanto, María Paula, quisiéramos hacer brevemente un diagnóstico de varios organismos: Fiscalía, Contraloría, Procuraduría. Así que te digo cuál quisieras tocar inicialmente. Bueno, hay que hablar de todos, ¿no? Bien. Porque hoy el país está en medio de una crisis de corrupción, de una crisis, no sé si estamos en medio de la crisis o estamos recién dándonos cuenta, ya estábamos ahí, pero estamos dándonos cuenta. Y ahí hay dos opciones: pensar que son personas X, Y, Z o XX1, XX2 que han cometido delitos, que también, pero también el decir hay un sistema que lo permitió. Entonces no se trata solamente de que X y Y vayan presos, sino de preguntarnos todo ese operativo, y cómo se les pasó por las barbas a la Fiscalía, a la Contraloría, qué tan involucrados estaban, porque se supone que su tarea era darse cuenta, investigar, sancionar. Y hoy, en medio del escándalo, pues el primero en caer ha sido el Contralor. Eso nos debe dar una medida de lo descompuesto que está todo, porque el Contralor era el llamado a vigilar que esto no suceda, y es al primero al que se le comprueba una vinculación con Odebrecht. Exactamente. Entonces, es un problema del Estado. Y hay otras autoridades que parece que están volando todavía, que están planeando, ¿no? Que están volando bajito para que en el radar no se las vea. Pero, por ejemplo, ¿cuál papel ha jugado? ¿Qué papel ha jugado la Procuraduría General del Estado? ¿Qué papel han jugado ciertas superintendencias? Hoy día hay varias investigaciones abiertas, supuestamente por pagos que se hacían a través del sistema financiero. ¿No tendrá alguna responsabilidad el superintendente de bancos cuando
El sistema financiero es lo más controlado que hay. La unidad de análisis financiero no se dio cuenta de este tamaño de movimiento que había en el país, no se dio cuenta de funcionarios que movían estas cantidades de dinero con salarios públicos. Entonces, creo que hay que ir más allá de las responsabilidades individuales. Los que han cometido actos reñidos con la ley, con la ética, tienen que ir presos. Hay que extinguir su dominio de los bienes, tienen que devolver lo que han robado, pero además así es. Y además las instituciones tienen que tomar correctivos. Quienes fallaron por acción o por omisión tienen que rendirle cuentas al país y tenemos que hacer todas las reformas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Para esto se supone que tenemos Contraloría, Procuraduría, Superintendencias, Fiscalía. Si no, ¿para qué estaban ahí? Nunca antes había sido destituido un Contralor. El Contralor siempre fue designado por la Asamblea o el Congreso Nacional, por ternas que enviaba el presidente al Congreso o en ternas viceversa, le enviaba al presidente. Así, durante todo el régimen, diríamos, democrático, ha ocurrido. Tal vez el origen de este Contralor corrupto fue precisamente esta designación a través del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Será necesario retomar mayor fuerza la Asamblea Nacional con este poder de designar al Contralor para hablar sobre este primer órgano de control? Sí, yo creo que una de las opciones es regresar en alguna especie de sistema intermedio, ¿no? En lo que hacía antes la Asamblea también se prestaba para ciertos manejos o para ciertos bloqueos. Antes de la constituyente de Montecristi llevábamos casi 5 años sin que un Contralor definitivo esté nombrado. Entonces, tampoco podemos devolvernos exactamente al mismo sistema. Habría que tener unos plazos máximos, por ejemplo, para que si es que no se logra poner de acuerdo la Asamblea, vaya, qué sé yo, el primero de la terna, se sortee, pero algo como para impedir el bloqueo, por un lado. Yo creo que en ese sistema intermedio... Y más derecho para que la ciudadanía pueda impugnarle al interior de la Asamblea en su designación. Incluso para 2 cosas, un poco más de libertad. Para que alguien pueda nominarse. O sea, para que, por ejemplo, las universidades del país digan, nosotros proponemos 2, 3 nombres extraordinarios para este cargo. Para que haya una libertad de nominación, para que no haya que pasar primero por este filtro, que también puede ser un compromiso con ciertos sectores políticos, y también libertad para que la ciudadanía pueda en determinado momento decir, yo tengo algo que cuestionarle a esta persona. Creo que una especie de modelo intermedio puede funcionar. María Paula, vivimos en una etapa sui generis, en una etapa única, que me parece no se ha dado en otro momento de la historia. Si preguntamos a los ciudadanos comunes quién es el Contralor, si le preguntamos quién es el fiscal o quién era el fiscal en los últimos años, si le preguntamos quién es el Procurador General del Estado, si preguntamos quiénes son los miembros de la Corte Nacional, hay un desconocimiento absoluto. Salvo quizás los abogados, quienes estamos en este medio, los conocemos. Pero preguntemos por allí al pueblo llano, a la ciudadanía de a pie, y nadie desconoce. Y esto ocurre precisamente por su nula participación. Procurador silente, un Contralor que obviamente estaba tapando sus propias fechorías, un fiscal que no era ni chicha ni limoná, para utilizar el término conocido coloquial. por los memes. Por supuesto, más conocido por los memes que por ninguna otra situación. Y finalmente una Corte Nacional obsecuente, como yo siempre digo, que actuaba con el genuflexómetro, agachando la cabeza ante el Consejo de la Judicatura. Y pues hemos vivido en este imperio donde quienes tenían que hacer cosas no han hecho nada. Hay un antiguo refrán que mi abuela usaba y decía que la herida no duele hasta que se ve que la sangre sale. Y eso nos está pasando. Recién nos estamos dando cuenta que la sangre está por ahí, que la herida ya existía desde hace rato, pero recién miramos la sangre. Entonces, ¿qué podemos hacer para que figuras como el fiscal, como el Contralor, como el Procurador cumplan la función específica que tienen asignada y que sean esos filtros, que sean esos mediadores, que sean ese tamiz que tanto necesita la sociedad ecuatoriana en tiempos de corrupción? Es una pregunta clave, Alberto, porque me parece que tiene varias aristas. Una, ojalá tuviéramos a personas, a personalidades mucho más preparadas y mejor capacitadas, de tal manera que la voz de un juez de Corte Nacional, de un fiscal, de un juez de Corte Constitucional, de un procurador, resulte una voz que guíe,
que conduzca ciertos debates, que sea una voz respetada frente a ciertos casos. Aquí que hemos dignifiquen tenido... las funciones. Por supuesto. Aquí lo que tenemos es, no participan cuando alguien les va a hacer una pregunta, cuando una entrevista, no dan cuentas de nada, organizan unas rendiciones de cuentas gigantescas entre sus propios empleados, publican unos libros de papel cuché solamente diciendo lo que quieren decir sin permitir una pregunta. Entonces, creo que por un lado se necesita unos perfiles mucho mejor preparados y que cumplan un papel que dignifique. Yo recojo las palabras de Marcelo. Por otro lado, se necesita una sociedad más comprometida en vigilar a esos funcionarios. En el Ecuador en general, nosotros, por ejemplo, tenemos una costumbre muy pequeña todavía, o casi nula, de evaluar a los jueces. Porque hay países, hay sistemas, también se debe a nuestro modelo, que es más sobre la ley que sobre la jurisprudencia. Pero hay países en donde existen libros, concursos, clases para estudiar las sentencias de la Corte, para hacer un análisis de lo que ha dicho la Corte Constitucional, que nosotros cada vez más tendremos que ir hacia allá. Pero en este caso nosotros lo hacemos muy poco y la vigilancia a los jueces es una vigilancia muy especializada. Hemos tenido hasta retroceso, por decirte un Así ejemplo, es. la caducidad en el tema de los silencios administrativos, que la Corte Nacional y la Corte Suprema habían definido en 5 años, por obra y gracia de los miembros de la actual Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, la redujeron a 90 días, cuando no hay un acto administrativo per se, sino es una figura fija, es decir, no es un silencio y por tal debería existir un plazo de caducidad de 5 años. Así lo recoge la doctrina y lo recoge, diríamos, legislaciones en Latinoamérica, pero en Ecuador lo hicieron a 90 días. Exacto. Y este, por ejemplo, es un tema muy especializado. Ni siquiera es un tema que todos los abogados conocemos o conocen. Es un tema que los abogados especializados en derecho público. Entonces, ¿qué necesitamos? Más libros que digan eso, más artículos que digan eso, más colegios profesionales, centros de estudio, asociaciones de especialistas, porque es un tipo de vigilancia. La vigilancia a un juez, a una corte, a una sentencia, es un tipo de seguimiento que requiere también mucha más activación de la academia. Yo creo que ahí tenemos que pensar no solamente cómo los funcionarios elegidos actúan de otra manera y son mejores, sino cómo todos nosotros somos mejores, cómo tenemos los ojos puestos para que esto esté recogido, redactado, publicado, para que tengamos debates, que esa es la forma de controlar a los funcionarios que no son electos por votación popular, porque finalmente una persona electa por votación popular tiene algo más de control, sabe que está siempre en la mirada de la gente, mientras hay ciertos tipos de funcionarios que saben lo que Alberto decía al plantear esta pregunta, que la mayor parte de la población ni siquiera conoce su nombre. Entonces se sienten pues liberados de todo tipo de responsabilidad. Solo para en 30 o un minuto nos queda en este segmento, ¿qué hacer con, cómo le pedimos, cómo le exhortamos al procurador para que presente acusación particular para la recuperación de los recursos económicos que han sido prácticamente dilapidados por algunos casos que ya son evidentes y en los cuales hay evidencia absoluta de que perjudicaron al Ecuador? La Procuraduría ha mantenido silencio mutísimo, como usted bien lo decía. Así es. Bueno, yo creo que la demanda ciudadana en este momento es lo más importante y es lo que va a movilizar al país. Creo que la presión ciudadana es la que ha logrado que la Fiscalía actúe, por ejemplo, en ciertos casos, vinculando a personajes como al actual vicepresidente. Creo que la presión ciudadana es la que tiene que ponerse sobre la Corte Constitucional si es que se plantean algún obstáculo a la consulta popular. Creo que la presión ciudadana es la que tiene que funcionar, y de los gremios y de las asociaciones, para que la Procuraduría actúe. Y en muchos casos también para los jueces, porque hoy el Código Penal les faculta a determinar estos mecanismos de reparación en su sentencia, y en los casos de corrupción, en los casos contra la administración del Estado, contra los recursos públicos, un mecanismo de reparación también es la recuperación de los bienes que han sido obtenidos de formas ilegales. Entonces, creo que es momento de estar movilizados. El abogado del Estado, y debería precisamente estar o ser parte de estos procesos, tal como lo señala la propia ley orgánica de la Procuraduría. Así es, tiene un papel que jugar y hay que exigírselo. Correcto. Muy bien, nos vamos a unos anuncios institucionales y al regresar estaremos en un último segmento con nuestra invitada, María Paula Romo Rodríguez, para hacer algunas conclusiones que nos puedan ayudar precisamente desde la academia a que existan los cambios que el Ecuador está requiriendo. Ya volvemos.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Estimados televidentes, estamos cerrando ya este programa de Hablamos Derecho, esta propuesta académica de la Universidad de su sangre, la universidad con corazón, como suelo decir en mi programa Piedra Filosofal en 106.1 San Gregorio Radio. Aquí con la experta politóloga, abogada María Paula Romo. Hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de la corrupción, hemos hablado de la educación, hemos hablado de las autoridades que deberían ser esos filtros, pero me queda una duda terrible. ¿Qué pasa con la ciudadanía llana que ha callado durante un periodo tan largo, que no se ha manifestado, que no se ha dejado escuchar? Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana en el cual la ciudadanía no participa y que no representa a nada ni a nadie. Entonces es momento en que el pueblo haga oír su voz, que caliente las calles, que en momentos determinantes de nuestra historia, en ese periodo temporo-espacial en el cual es indispensable que cada uno de ustedes asuma su rol y el protagonismo que debe tener, pues se haga escuchar, que su voz no se acalle, que no tenga miedo, que deje el temor de lado. María Paula, ¿por qué nos hemos callado? Yo concuerdo, Alberto, en que este es un momento en el que solamente la actuación de la ciudadanía puede determinar el curso de los hechos. Si es que dejamos que se investiguen entre ellos, que se castiguen entre ellos, me parece que ya sabemos el resultado. Todo esto va a taparse, van probablemente a haber unas 3 o 4 cabezas, unos chivos expiatorios, pero al final no vamos a lograr ni la sanción ni las reformas que se requieren. Se me ocurren muchas formas de participar. Creo que hay que ponerle presión, vigilancia, hacer un plantón, sitiar la Fiscalía, la Corte Constitucional para que hagan su papel. Me parece que también va a ser fundamental en estos próximos días el poner nuestros ojos sobre la actuación de la Corte, porque si bien la Contraloría, la Corte Constitucional y la propia Corte Nacional, si bien la Contraloría saca un informe o la Fiscalía acusa, luego va a haber un juez, que sea un grupo de jueces, que sean los que tengan que dictar una sentencia. Y hoy mismo el Consejo de la Judicatura se encuentra llevando adelante también de forma muy silenciosa un proceso de renovación de la Corte Nacional. Entonces, ahí también hay un tema que debería convocar nuestra atención. Creo que esa es la movilización que se necesita en este momento, estar más enterados para no permitir que se nos engañe, estar movilizados, ir a las calles, enterarnos de qué se trata la consulta popular. Creo que también va a ser un buen momento para activarnos y volver a despertar. María Paula, tú fuiste miembro de esa asamblea constituyente que redactó la Constitución. Hoy, transcurrido prácticamente 10 años, ¿estás de acuerdo en que sigue existiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como función del Estado? No, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería eliminarse directamente. Esa experiencia fue negativa para ti. Así es. El Consejo de Participación Ciudadana por sí solo no es una función, así que no estaríamos alterando una función, es parte de la función de transparencia. Me parece que el Consejo de Participación Ciudadana ha fallado en su papel. No es una cosa de que nos gusta o no nos gusta, sino que tenía 2 tareas: la prevención y la lucha contra la corrupción, y designar a los órganos de control independientes que hagan que esto funcione sin vinculaciones políticas. Entonces, si por sus frutos lo vamos a conocer, en el tema de corrupción no le ha podido ir peor. No ha hecho nada ni para prevenir, ni para sancionar, ni para denunciar. Y en el tema de la designación de los órganos de control, ha designado a los que hoy están bajo la lupa con unas notas altísimas. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana no sirvió para este objetivo. El Consejo de Participación Ciudadana lo que hizo fue esconder las vinculaciones políticas de los órganos de control, impedir que por lo menos lleguen por los votos de alguien y que alguien diga, bueno, muy bien, tal organización política votó por este contralor o por este superintendente o por este juez de la Corte Constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana lo que hizo fue una simulación de que llegaban por su
por su perfección, ¿no? Por su santidad. Y hoy nos hemos dado cuenta de que ese es el peor remedio posible. Yo creo que debería desaparecer. Muy bien, muchísimas gracias, María Paula, no solo por la respuesta a esta pregunta, sino por tu participación en el programa, que desde la academia nos ayuda a ilustrar, nos permite también reforzar criterios, reforzar argumentaciones que seguramente estarán en este anhelo luego de que se conozcan las preguntas o las interrogantes que se harían en la consulta popular al pueblo ecuatoriano. Por ello, pues coincidimos en el tema de la presión a la ciudadanía para que trate de hacer que los jueces de la Corte Constitucional cumplan su mandato de calificar las preguntas que envíe el presidente de la República, para que los jueces puedan sancionar a quienes resulten imputados en la acción del fiscal, que la Procuraduría cumpla su papel de acusar para recuperar los recursos económicos y para que la Contraloría, hasta ahora desempeñada por una persona declarada como subrogante, pueda también seguir haciendo el control de los bienes y recursos públicos y de los exámenes especiales, auditarlos de los funcionarios que hayan desempeñado en este régimen. Así que en esas condiciones nosotros queremos señalarle al público nuestro agradecimiento por estar con nosotros, como lo hacemos todos los días martes. Muchísimas gracias, María Paula, por estar presente en este programa. Alberto. Un gusto, hasta siempre, con este abrazo fraterno. Todos los martes con ustedes hablamos. Nos veremos la próxima semana nuevamente con otro invitado en este programa. Hablamos de un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Rico.